Muy bien. Fíjense ustedes, nuevamente la fórmula clearance se expresa en mililitros minutos y debe ser expresada también por sexo. ¿Por qué? Porque la creatinina es una sustancia que se produce en el tejido muscular. Depende de la masa muscular. Cuanto más masa muscular tengamos, más creatinina degradamos. Por eso, dado que varones y mujeres tenemos distinta masa muscular, la creatinina debe ser expresada por sexo. Muy bien. ¿Cuál es el mayor error y cuál es el mayor inconveniente que tenemos cuando calculamos tasa de filtrado glomerular? Bueno, que el problema de todos los días en el laboratorio, ya van a ver que les ocurre todos los días, es que el paciente no recoge bien la orina. A veces porque no sabemos explicarle en el laboratorio, a veces porque las instrucciones por escrito que le damos al paciente no son lo suficientemente claras y a veces porque por más que uno les explique y esté claro el instructivo, el paciente la recoge mal. No termina de entender, no trae la orina de 24 horas. Como esto ocurre en una proporción a veces importante en el laboratorio, es que los médicos, los nefrólogos, trataron de buscar otras maneras de poder calcular tasa de filtrado glomerular, de saber cómo está filtrando el riñón. Aparecen un montón de fórmulas, ya las vamos a ver más el cuatrimestre que viene cuando veamos la patología, pero una de las más utilizadas es la fórmula de Cox-Prof-Gold, que en realidad ustedes fíjense que utiliza solamente la creatinina en sangre y otros datos del paciente, como la edad y el peso. Esta fórmula se han hecho estudios que se comparó tasa de filtrado glomerular calculados por clearance de creatinina y utilizando estas fórmulas y se ha visto que tienen buena correlación. Por eso muchas veces los médicos, especialmente los nefrólogos, utilizan sus propias fórmulas con los datos de creatinina en sangre y orina, o a veces solo de creatinina en sangre, para calcular. ¿Cuál es el detalle que hay que tener en cuenta? Que acá está muy bien aclarado. Que nosotros cuando trabajamos con fórmulas también es importante tener en cuenta el sexo. Ese 0,85 que ustedes ven ahí multiplicado es porque recuerden siempre, las mujeres tenemos menos músculos que los varones. Eso es fundamental. Bueno, ¿por qué es importante la tasa de filtrado glomerular? Por ahora, ¿cuál es el concepto que les tiene que quedar? Lo vamos a profundizar el cuatrimestre que viene. La tasa de filtrado glomerular es sumamente importante cuando nosotros estamos estudiando pacientes renales crónicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular es como el médico define el estadio de la enfermedad. La insuficiencia renal crónica, como su nombre lo indica, es una enfermedad de la cual el paciente no se va a curar nunca y es progresiva a lo largo de la vida. Es decir, que al médico le interesa saber cómo va progresando la enfermedad, cómo se va dañando el riñón, porque sabe que su paciente a lo largo de su vida, cada vez ese riñón se va dañando más, porque es una enfermedad crónica que no tiene cura. ¿Cómo va a saber tener una idea el médico de cómo se va dañando el riñón de su paciente? Con la tasa de filtrado glomerular. De hecho, ustedes fíjense que la insuficiencia renal crónica se ha clasificado en estadios de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Yo digo, por de más de 90 mililitros minuto, todavía la filtración está sostenida. Recuerden que el valor de referencia está
entre 90 y 120, hay un promedio, otros dicen entre 120 y 130, depende de las guías con las que uno trabaje. 125 suele ser el promedio, pero entre 125 y 90 se considera que todavía no hay daño. Para clasificarlo, fíjense ustedes que a medida que el riñón se va dañando, la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo, lo que es lógico, porque en la medida que se daña el riñón no filtra. Y si no filtra, la tasa de filtrado glomerular va a ir disminuyendo. Otro dato importante, otro dato muy importante, no es lo mismo tasa de filtrado glomerular en un paciente de 20 años que en un paciente de 80. ¿Por qué? Porque por el envejecimiento la tasa de filtrado glomerular va bajando. Nunca los niveles de un renal crónico, nunca. En un señor de 80 años yo no espero tener una tasa de filtrado glomerular menor de 90, no, pero tengan en cuenta que no es el valor del adulto joven. Ese es el concepto que les tiene que quedar. Muy bien, entonces para estudiar la filtración, tasa de filtrado glomerular. ¿Y qué tenemos para estudiar los túbulos? Porque muchas veces lo que se enferma en la nefrona son los túbulos y no el glomérulo. Bueno, ahí están las pruebas de concentración y dilución. En realidad, estas pruebas lo que hacen es medir cómo el riñón reabsorbe agua o elimina agua. ¿Mediante qué? Bueno, midiendo la osmolaridad. Osmolaridad, ustedes ya lo vieron en otras materias, que sería la cantidad de partículas osmóticamente activas que nosotros tenemos en sangre, y justamente para mantener la osmolaridad normal es que el riñón es fundamental. Entonces, cuando se altera el riñón, nosotros vamos a ver alteraciones en la osmolaridad, tanto en sangre como en orina. Y podemos ir midiendo la alteración midiendo pruebas que midan concentración o dilución. Bueno, ¿qué es lo que hace? Se fuerza al paciente dándole, ya sea privándolo de agua o dándole un exceso y viendo cómo el paciente va orinando. Bueno, otra cosa es trabajar sobre la hormona que regula la eliminación del agua. Recuerden que es la antidiurética. Justamente haciendo una restricción hídrica y viendo cómo responde la antidiurética. Ahora bien, la osmolaridad, tanto en sangre o en orina, no es una determinación del laboratorio clínico normal. En general se suele hacer más que nada en centros de nefrología. ¿Por qué? Porque para medir osmolaridad necesitamos de aparatos especiales llamados osmómetros. Los laboratorios clínicos comunes no trabajamos con osmómetros. Son aparatologías muy complejas, difíciles de manejar. Entonces ya hoy en día casi se han dejado en desuso, salvo centros muy especializados. ¿Qué es lo que nosotros medimos habitualmente? La densidad urinaria, porque la densidad es similar, no es igual, no mide lo mismo, pero es un buen índice de la osmolaridad tanto de la orina. Bueno, y acá fíjense ustedes, la osmolaridad está determinada por el número de partículas, mientras que la densidad depende del número y del tamaño. Pero en general son comparables. ¿Cuándo no se comparan? Bueno, cuando hay ciertas moléculas en la orina.
Bueno, acá lo que ustedes ven es la tirita de orina. La tirita de orina ya les da la densidad urinaria. Antes, en mi época, por ejemplo, yo que vengo allá de tiempos remotos, lo que hacíamos es usar lo que se llama un densímetro. ¿Eh? Los densímetros justamente sirven para eso, para medir densidad. Entonces poníamos un líquido en una probeta, poníamos el densímetro y en la escala medíamos la densidad. Eso hoy ya no existe más. Hoy con la tirita de orina ya podemos medir densidad urinaria.